Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a su canal, La Cátedra en YouTube. Antes de comenzar, en esta edición, te pido tu contribución en darle un like, me gusta y suscribirte a tu canal de actualidad, poesía, lectura, inspiración, ensayos y en el que puedes tener una visión amplia y formarte tu propia opinión. Hoy vamos a presentar algunas interesantes curiosidades sobre la vida y obra de José Martí, el prócer y apóstol cubano, el apóstol de la independencia de Cuba. Con seguridad, pues, la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de la figura de José Martí y también hemos escuchado hablar de cuánto se destacó no solo en su obra literaria, es decir, en las letras y en la poesía fundamentalmente, sino también y de manera muy especial en la lucha independentista de Cuba, siendo una referencia obligada en esta lucha latinoamericana contra el colonialismo español. Solo comparable, salvando por supuesto todas las consideraciones históricas, solo comparable con la figura de Simón Bolívar en Venezuela. Así que vamos desde ya a comenzar con curiosidades sobre la vida y obra de José Martí que seguramente no conoces o no sabes. 1. El nombre completo de José Martí. Todos le conocemos como José Martí y todos sabemos que nació en La Habana, en Cuba. Nació un 28 de enero de 1853. Con seguridad también, y eso ya lo sabemos, que José Martí fue el pensador latinoamericano y cubano quizás más profuso y más amplio en todo el continente americano. Lo que a lo mejor no conocemos a profundidad es que su nombre completo era el de José Julián Martí Pérez, hijo de Leonor Antonia de la Concepción Micaela Pérez y Cabrera. Sí, su madre tenía 4 nombres: Leonor, Antonia de la Concepción y Micaela. Aunque Antonia de la Concepción parece que es un solo nombre y por tanto la madre tendría solo 3 nombres. Mientras que su padre era de nombre Mariano de los Santos Martí y Navarro. Ambos, padre y madre, eran españoles. La madre nació en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, y el padre nació en Valencia, España. Número 2. La familia de José Martí. José Martí tuvo 7 hermanas. Fue el único hombre de todos los hijos de Leonor y Mariano. Sus hermanas llevaban por nombre lo siguiente: Leonor Petrona, Mariana Matilde. Aunque parece que Mariana Matilde también tuvo un tercer nombre que era Salustiana. Y por tanto se le decía Ana. Pudo haber sido tanto por el Mariana como por el Salustiana. La otra hermana era María del Carmen, a quien llamaban la Valenciana cariñosamente. La subsiguiente, María del Pilar, a quien también cariñosamente llamaban Pilar. Amelia o Rita Amelia, Antonia Bruna y Dolores Eustaquia. No se conoce claramente la fotografía ni de María del Pilar ni de Dolores Eustaquia. Es posible que existan, pero no se conocen públicamente fotografías de estas 2 hermanas. Número 3. El artista y el cultor. Desde pequeño, muy pequeño, José Martí se dedicó y se inclinó a las artes, y en especial se inclinó por el dibujo, la literatura y la escultura. Hay algunas curiosidades respecto a esta vena artística de José Martí. Primero, le gustaba dibujarse, es decir, hacer autorretratos.
y hay cantidad de autorretratos en sus cuadernos. Se consiguen en los cuadernos de secundaria cantidad de autorretratos que hacía al margen de estos cuadernos. También por el dibujo de alfarería. Y al margen de sus cuadernos de secundaria, de la escuela secundaria, se consiguen gran cantidad de dibujos de alfarería. Él se inscribe en la Escuela Profesional de Pintura y escuela, digamos, dedicada al arte de la pintura en La Habana. Esta escuela es conocida como la Escuela de San Alejandro. Y allí toma sus primeras clases de dibujo, aunque ya con anterioridad se inclinaba por el dibujo. Luego, en la escuela secundaria, como les decía, es un aprovechado estudiante, se dedica a la literatura y es increíble que a los 10 años de edad escribía y narraba perfectamente, casi como un experto ensayista. Número 4. La condena a muerte. A los 16 años, Martí dirigía publicaciones estudiantiles y escribía cartas a sus compañeros de clase, aquellos compañeros que habían decidido alistarse a favor de los realistas españoles y en contra de los independentistas cubanos. Martí calificaba esta conducta como una conducta renegada, antipatriota y apóstata. Por esa razón, fue condenado a muerte cuando apenas tenía 16 años por los tribunales españoles de Cuba. Sí, condenado a muerte y con 16 años de edad. Sin embargo, esta condena después es conmutada por una de trabajo forzado en las canteras de La Habana, en Cuba. Allí estuvo 6 años preso y con posterioridad es deportado a España. Número 5. Abogado, filósofo, letrado y además clandestino. Una vez deportado a España, Martí estudia leyes y filosofía y letras. Vuelve a Cuba en 1877, en donde actúa clandestinamente para organizar la lucha cubana contra los españoles. Adivinen ustedes con cuál nombre actuaba José Martí mientras se desenvolvía clandestinamente en La Habana se cree que entre enero hasta marzo, principios de marzo o finales de febrero del año 1877. Pues actuaba con su segundo nombre y su segundo apellido, de manera que se hacía pasar como Julián Pérez y no como José Martí, con la intención de no ser descubierto. Número 6. La esposa y el hijo de Martí. José Martí tuvo un solo hijo, que nació en 1878 y era de nombre José Francisco Martí Zayas Bazán. Este hijo lo hubo con su esposa Carmen Zayas Bazán, con quien había contraído matrimonio en el año 1876. José Francisco, el hijo de Martí, se incorpora a las fuerzas independentistas y libertadoras de Cuba en el año 1897, cuando apenas tenía 18 años de edad y 2 años después de la muerte de su padre, del asesinato realmente de su padre José Martí. José Francisco, a pesar de la oposición de su madre Carmen, se incorpora a la lucha independentista. Este hijo, con posterioridad, una vez liberado de los españoles, formó parte de la expedición que se desembarca en la costa oeste de Cuba, que es una expedición importante en la liberación cubana, y más tarde, como les decía, liberados de la opresión de la colonia española o del imperio español, José Francisco es soldado de artillería, se destaca por su valentía, por su arrojo en los distintos combates y es ascendido a capitán, más tarde coronel. Pasó por teniente, capitán y más tarde coronel. Fíjense, llegó a ser jefe del Estado Mayor y secretario de Guerra y Marina.
es decir, lo que hoy es un ministro de defensa o un secretario de defensa. José Francisco muere en el año 1945 y cuando apenas tenía 16 años escribió, ante la muerte de su padre, escribió lo siguiente: Mi amor de hijo se ha resistido largo tiempo a creerlo. La horrible realidad se ha impuesto a mi espíritu de tal suerte que mi pensamiento no puede apartarse de este dolor. Soy hijo y todo lo suyo me es sagrado. Tengo 16 años, pero las energías todas de mi alma están dispuestas para llorar a mi padre como hijo y como cubano. 7. José Martí, docente, editor y políglota. José Martí fue profesor catedrático en Guatemala durante algún tiempo. Además de esto, fundó, dirigió y escribió en cantidad de revistas y periódicos de varios lugares, en Estados Unidos, en Venezuela, en México, en Argentina y en Cuba, entre otros países. En Venezuela, por cierto, funda una revista que lleva por título, que se llamaba La Venezolana, la cual solo logró 2 ediciones en razón del caudillismo imperante en ese país y el cual hace que Martí tenga que emigrar. Además, Martí era políglota y por eso, aparte del dominio exacto del español, escribía fácilmente en inglés y en francés y leía en alemán, en griego y en latín. Número 8. Modernismo poético y periodismo ejemplar. José Martí ha sido calificado como precursor del modernismo literario y del modernismo poético más importante de toda la lengua española. Su densa y profusa obra no es solo de carácter político, ni es solo de carácter poético, sino que además es literaria en general y periodística en particular. El periodismo martiano es y ha sido calificado desde el siglo pasado como una excepcional regla comunicacional y es de obligado estudio, digo yo de obligado, ojalá sea así, de periodismo en las escuelas de periodismo y de comunicación social. Este periodismo martiano sirve para transmitir el núcleo radical de las ideas, la ética y la calidad del discurso comunicacional. Así que, señoras periodistas y señores periodistas, mucho hay todavía que aprender del periodismo martiano. Y sobre todo hay mucho que aprender de la ética en el discurso comunicacional. 9. Poemas que son canciones. Gran cantidad de los poemas de Martí se han convertido en canciones que quizás hayas escuchado, hayas tarareado y hayas cantado y hayas bailado sin saberlo. Por ejemplo, Solo el amor, cantada por Silvio Rodríguez, aunque el título original, es decir, el título del poema que originalmente escribió José Martí, se llama Lo que debes amar. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. También debes haber escuchado esta. Quiero a la sombra de un árbol contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, que se murió de amor, eran delirio los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al memorial una almohadilla de honor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargando guirnaldas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ay, ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Humo de bronce candente al beso de despedida. Era su frente la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bomba de helada la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. La niña de Guatemala, de la que hablaremos más adelante y en este mismo espacio. Y una canción muy popular que es Guantanamera, a la cual se le atribuyen distintas autorías y definitivamente es una canción muy popular en toda Latinoamérica. Guantanamera era
Aunque existan pues todas las hipótesis sobre esta canción, no hay duda que fue inspirada en estos versos de José Martí. Por cierto, que el poema La Niña de Guatemala fue escrito por José Martí para la niña, señorita María García Granados y Saborío. Ella era una joven guatemalteca con la que Martí tuvo un bonito romance, un hermoso romance. Esta joven era hija del general Miguel García Granados, quien fue presidente de ese país por poco tiempo. En la casa de este general se acostumbraban a realizar tertulias poéticas y algunas amistades, poetas, literatos, escritores, amistades de Martí le llevan a la casa de este general. Martí asiste a distintas tertulias y allí se enamoran la joven María y Martí. Pero Martí ya estaba comprometido en matrimonio con Carmen Zayas Bazán. La leyenda, o la historia más bien, dice que María, al enterarse del matrimonio de Martí con Carmen Zayas Bazán, murió de tristeza cuando apenas tenía 17 años. De allí pues que surge este poema rigurosamente romántico y altamente melancólico. Sea o no, ¿verdad?, que la niña María haya muerto de tristeza, lo cierto es que el poema tiene un alto valor en la literatura y en la poesía romántica. Es de una melodía y de un ritmo inigualable. La Niña de Guatemala es el poema 9 de la obra de Martí, Los versos sencillos. 10. Martí, salvado 2 veces por su madre negra. Paulina Hernández y Hernández fue como una segunda madre para José Martí, y José Martí la llamó su madre negra. ¿Quién era Paulina Hernández y Hernández? Era una mujer que nació en Pinar del Río, en Cuba, y solo le llevaba 2 años de diferencia a Martí, es decir, era 2 años mayor que Martí. Paulina era hija de negros esclavos que fueron manumisos, es decir, que fueron liberados antes del nacimiento de la propia Paulina. Siendo ya una señorita, Paulina se casa con Ruperto Pedroso, un campesino negro, y ambos, al ostentar la condición de libertos, con el resultado de su trabajo, compran una casa en Tampa, que convierten esta casa en una fonda y hostal de huéspedes, especialmente de huéspedes emigrantes y luchadores anticolonialistas. Paulina y Ruperto conocen a Martí en su primera visita a Tampa e inmediatamente ambos, esta pareja, empieza a formar parte, a identificarse con las ideas de libertad para Cuba. Esta pareja entrega todo, y cuando digo todo, digo sacrificio, ideales, atención a los revolucionarios, militancia y activación en la causa libertadora contra la colonia española. Y cuando digo todo, digo incluso su casa, el único bien material que tenían, el cual hipotecan para con el producto de este dinero utilizarlo para financiar la causa de la revolución libertadora de Cuba. Ellos fueron, junto a Martí, fundadores de la Liga Revolucionaria de Cuba, que era una organización, una sociedad análoga, parecida a la que ya había sido fundada con anterioridad en Nueva York y que tenía como objeto auspiciar la superación cultural de los emigrados negros. El asunto es que en 2 oportunidades Paulina salva de la muerte a José Martí. La primera lo hace en el año 1892, cuando en la celebración de una cena de los delegados de la Liga Revolucionaria,
le es envenenado el plato de comida a José Martí, y Paulina, siendo enfermera y teniendo suficiente experticia en esto, digamos, lo libra de la gravedad que le produjo este veneno. Lo atiende en su recuperación y convalecencia. Y en la segunda oportunidad que le salva la vida es que justamente estando Martí en el proceso de recuperación por el envenenamiento, él dormía en la casa de Paulina, y unos espías al servicio de la colonia española llaman a la puerta. Paulina se percata que efectivamente por la actitud de estas personas son enemigos y que vienen en busca de Martí. Paulina logra esconder, ocultar a Martí y negar la existencia de Martí en la casa. Anecdóticamente se dice que Martí, con posterioridad, cuando se entera de que Paulina logró evadir a estos espías, le recrimina, diciéndole palabras más, palabras menos: Paulina, has debido decir la verdad, pues estos hombres que hoy son mis enemigos, yo haré mañana que sean mis mejores amigos. Cuando se conoce públicamente del asesinato de Martí, Paulina publica un poema en dedicatoria al apóstol cubano que sale publicado en el periódico Cuba en Tampa. Y el poema dice lo siguiente: Te quise como madre, te reverencio como cubana, te idolatro como precursor de nuestra libertad, te lloro como mártir de la patria. Todos, negros y blancos, ricos o pobres, ilustrados o ignorantes, te rendimos el culto de nuestro amor. Paulina fallece en Pinar del Río el 22 de mayo de 1913, cuando tenía 58 años. Había quedado ciega y su esposo había fallecido unos años antes. Al presagiar su muerte en razón del estado de salud que le aquejaba, pidió que la sepultaran junto a una foto que le había enviado Martí, en la que al reverso se leía: para Paulina, mi madre negra. Número 11. Enterrado 5 veces. Seguro que sabes que José Martí fue asesinado en una emboscada en el sitio conocido como Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. Los hechos se resumen más o menos así. Mientras cabalgaba Martí al encuentro de otros combatientes, los españoles se ocultan en la maleza para tenderle una emboscada, y ocultos allí entre la maleza
disparan de forma encarnecida contra el cuerpo de Martí, por supuesto porque ya lo tenían identificado, y lo hieren mortalmente. Lo que tal vez no es muy publicitado y no se ha dicho mucho y no sabemos mucho es que Martí fue enterrado en 5 oportunidades, de la siguiente manera. Primer entierro. Ocurre enseguida de su muerte, en donde, sin cumplir ninguna formalidad, pero sí tratando de humillar a la figura de Martí y humillar el cadáver de un hombre que ya no podía hacer oposición de ninguna naturaleza por estar muerto, es enterrado en el cementerio local de Remanganaguas, en una fosa común. Y lo entierran boca abajo, es decir, de cara hacia la tierra, pero además con el cadáver de un español encima, como si así pudieran humillar o rebajar la grandeza de la figura de un hombre libertario como lo fue Martí. El segundo entierro ocurre casi 72 horas después, en el que el cadáver es rescatado por los propios españoles y se ordena o se dispone que sea trasladado a Santiago de Cuba a los efectos de realizar la autopsia, con seguridad para cerciorarse de que efectivamente el hombre libertario, el Martí combatiente, ya estaba muerto y no se trataba de ninguna otra persona. De esta autopsia se encarga un médico y militar español llamado Pablo Aurelio Valencia y Force. Él es el que realiza la exhumación, la identificación y la preparación del cadáver. En esa oportunidad, la del segundo entierro, se dispone que el cuerpo de Martí sea trasladado a la ciudad de Santiago de Cuba y se hace en un improvisado ataúd de madera que es transportado en parihuelas hasta un poblado que se llama Palma Soriano y fuertemente custodiado. Adivinen cuántos soldados custodiaban el cuerpo yerto de José Martí. Más de 600 soldados. Más de 600 soldados españoles. De allí, de Palma Soriano, es trasladado en tren hasta Santiago de Cuba, hasta el cementerio de Santa Ifigenia, lo cual hacen en la forma más secreta posible, seguramente temiendo los españoles a que fuese rescatado su cadáver por los compañeros del Partido Revolucionario Cubano. El cuerpo de Martí descansa entonces por segunda vez el 27 de mayo de 1895 en el nicho número 134 en la galera sur del Camposanto de Santiago de Cuba. El tercer entierro se produce en el año 1905, el 7 de diciembre, en razón de que por deterioro los nichos del Camposanto de Santiago de Cuba iban a ser demolidos. Estas sepulturas se encontraban deterioradas y las iban a demoler. Por tanto, se ordena levantar un nuevo mausoleo, se exhuma el cadáver de Martí y es trasladado a un camposanto, es decir, a un nuevo mausoleo en donde descansa hasta el año 1946, que es cuando ocurre el cuarto entierro. Y en esa oportunidad se abre o se oferta un concurso para presentar proyectos a fin de que se diseñe un nuevo mausoleo para los restos de José Martí. En este concurso resultan elegidos o seleccionados el escultor Mario Santi y el arquitecto Jaime Benavent. Ellos son los que culminan el mausoleo en el año 1947 y allí es enterrado en lo que se llama el retablo de los héroes. Por cuarta vez es enterrado en el mes de septiembre del año 1947. Y su quinto entierro ocurre en el año 1951, el 30 de junio, fecha en que son trasladados desde este retablo de los héroes
hasta el mausoleo de Santa Ifigenia, en la misma ciudad de Santiago de Cuba, los restos de José Martí. En lo que marcaría, pues, el entierro que hasta ahora ha sido su entierro definitivo desde su asesinato en 1895. 12. Para finalizar, un poema de Martí a la amistad. Antes del poema, quiero decir que Martí tenía un alto valor de la familia y un alto valor del amor y de la amistad. Para él eran como los tres centros de la vida humana, de la razón de ser de las personas, y mucho escribió y mucho disertó sobre la amistad, sobre la familia, sobre el amor, y particularmente bastante sobre la importancia de la mujer en la sociedad y la importancia de los niños y la educación de los niños. Yo quiero recitar un poema que desde mi juventud he aprendido de José Martí. Es un poema que lleva por título Cultivo una rosa blanca, en el que a través de las metáforas y metáforas utilizadas con las plantas, él no solo describe el valor de la amistad, sino que aborrece también el rencor y el odio. En este poema, la rosa es en sí misma la amistad, simboliza la amistad, mientras que el cardo y la oruga simboliza el odio, el rencor que no se debe tener. El cardo por lo ponzoñoso y la oruga por lo venenoso. De tal manera que este poema, que aparece por cierto en el libro de los versos sencillos de José Martí, es el poema 39, el que se publica en el año 1891, mientras Martí vivía en Nueva York. Es un poema lleno de mensaje, de pensamiento positivo sobre la amistad. Y siendo uno de los poemas que yo conozco más cortos y quizás más sencillos de Martí, a mi manera de ver, es uno de los poemas que encierra un alto contenido, todos de ellos, pero que este acompaña una especie de alegoría, de semblanza clara sobre la amistad. El poema es corto y dice de la siguiente manera: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me dé su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo una rosa blanca. De manera que, como se dan cuenta, para Martí no existe el rencor aún para aquel que le arranque el corazón con que vive. También utilizada esta metáfora como aquel que sea su peor enemigo, él aún así le sigue cultivando una rosa blanca. Yo quiero recomendar desde la profusa y gran obra de Martí, ya recomendados por supuesto en los versos sencillos del año 1891, también quiero recomendar los versos libres y las flores del destierro. Ambas obras fueron publicadas póstumamente, es decir, después de la muerte de Martí, la primera en 1913 y la segunda en 1933. También quiero recomendar de sus ensayos políticos, educativos, ideológicos, quiero recomendar un ensayo corto realmente, pero que refleja la realidad del continente americano y que, a pesar de ser escrito en 1891, yo creo que conserva clara vigencia de lo que los latinoamericanos, los americanos y en definitiva el mundo desea para la humanidad, que no es otra que la verdadera transformación social. Este ensayo lleva por nombre Nuestra América. Les recomiendo
es muy bueno y descubran en él la vigencia que tiene. Ahora, en este siglo, a pesar de ser un escrito, un ensayo del siglo XIX, y ahora estamos en el 2020, en este siglo XXI, tiene actualidad, tiene vigencia. Para despedir, pues, quiero decirles que hemos conocido de esta manera algunas curiosidades, algunas de ellas que ciertamente más conocidas, otras menos, pero algunas curiosidades interesantes sobre la vida y obra de este insigne cubano, poeta, revolucionario, periodista, escritor y sobre todo gran pensador del siglo XIX, cuyo legado de libertad, humanismo y romance perdura y perdurará por los siglos. Sin duda, Martí es un ejemplo de lucha, de sacrificio por la independencia de Cuba, y no solo por la de Cuba, sino que es un claro ejemplo de un pensamiento y lucha liberadora, anticolonialista, de todos los latinoamericanos que deseamos la autodeterminación de los pueblos. Cuéntame cómo te ha parecido, cuéntame qué te parece, deja tu comentario aquí y dale like, dale un me gusta y además suscríbete allí en la campanita para seguir siempre la cátedra de Yuri Wise en YouTube. Hasta luego y muchas gracias.